comunicado número 1 de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General. El 24 de marzo de 1976, Isabel Perón fue detenida y trasladada a Neuquén. La Junta de Comandantes asumió el poder integrada por el Teniente General Jorge Rafael Videla, el Almirante Eduardo Emilio Macera y el Brigadier General Orlando Ramón Agosti. Esa misma Junta fue la que designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla. Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio. Dispuso que la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea compondrían el futuro gobierno con igual participación. Comenzó el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. El proceso militar más sangriento que vivió la Argentina comenzaba a imponer el orden a sangre y fuego. El 16 de septiembre de 1976, en La Plata, 7 adolescentes fueron secuestrados por reclamar por el boleto estudiantil. Esa noche, los estudiantes secundarios y militantes de la UES, Claudia Falcone, María Clara Ciocchini, Claudio de Hacha, Daniel Racero, Horacio Húngaro y Francisco Muntaner, fueron arrancados de sus hogares. Los estudiantes fueron detenidos clandestinamente en el llamado Pozo de Banfield, donde fueron torturados cruelmente. Pablo Díaz, sobreviviente, cuenta cómo pasó los días en el centro de detención. Las preguntas que nos hacían en los interrogatorios giraba todo en torno al boleto escolar secundario, a nuestra actividad en el boleto escolar secundario, a nuestra actividad en los centros de estudiantes. La tensión que me daba la tortura, ¿no? La de sentir la picana eléctrica por todas las partes del cuerpo, yo cerraba la mano. Yo estaba atado con alambre, así que me iba cortando, y me decían de que si quería hablar, que abra la mano. Yo la abría a cada instante, pero no decía nada. Cuando me interrumpían, yo les pedía de que me dejen. Entonces uno de ellos dijo de que yo estaba jugando. Entonces ahí es cuando yo, dentro de todo el dolor que sentía, ¿no? Ya había olor a carne quemada. Siento un tirón, pero en ese momento no entendí qué era. Después, cuando voy a la celda y me dejan, yo sentía un pinchazo en el pie, me toco y me habían arrancado 2 uñas, ¿no? Don Claudia es muy especial por el hecho de esa comunicación durante 4 meses. Nos entendíamos bárbaro, al principio cantábamos todo eso, hablábamos cosas del colegio, cosas en común. Nos decíamos a lo último de que íbamos a salir, íbamos a ir a tomar cerveza, que íbamos a ir a bailar. Nosotros teníamos 16, 17 años, ¿no? Entonces viene un guardia, le digo de que me deje estar unos minutos con Claudia, que me deje verla, de que yo me iba, de que le quería decir unas palabras, que quería darle fuerza. Intento verla, ¿no? Me saco la venda, ella también, medio todo el mundo nublado, ¿no? Casi. Y cuando le agarro la mano para decirle, entonces ella me dice de que la habían violado, de que no la tocara, de que nunca más iba a ser mujer, ¿no? Después viene el guardia a buscarme, me lleva a mi calabozo y a la noche me vienen a buscar, ¿no? Ya había movimiento, ya me habían dicho de que me iban a sacar, y Claudia dice en ese momento que todos los 31 de diciembre yo levante la copa por ella, porque ella y todos los chicos ya estaban muertos. Por supuesto, cuando a mí me vienen a buscar, me llevan arrastrando, diciéndoles que no era así, que nos íbamos a encontrar todos afuera. Bueno, hoy todos están desaparecidos. La noche de los lápices fue parte del plan sistemático de represión que no dudó en eliminar a estudiantes comprometidos con la búsqueda de la transformación social. A su vez, intentó destruir bajo un manto de terror toda posibilidad de activismos extraescolares, tanto ideológicos, gremiales, como recreativos o artísticos, con el fin de obtener un estudiante pasivo, mero receptor del modelo que pretendían imponer bajo la doctrina de la seguridad nacional.
Yo separo dos etapas de mi vida porque tiene que ver, una con mi infancia, la primaria, era una chica de clase media acomodada de la ciudad de La Plata y estudiaba en un colegio de monjas, y era muy buena alumna y hacía todo lo que una chica de clase media platense hacía, estudiaba, hacía deportes, iba a inglés, iba a cerámica, iba a las fiestas con mis amigas y me gustaba mucho el dibujo y dibujaba mucho, iba a talleres de plástica, de cerámica, de dibujo y era muy católica y era muy practicante. Iba desde chiquita a hogares a ayudar y muy comprometida. No tenía ningún conflicto con la Iglesia Católica, ni con las monjas, ni con las autoridades, no era rebelde, nada. Era prácticamente la mejor alumna y no tenía ningún problema con eso. Y esta vocación por la cuestión artística fue que decidí cambiar de escuela y ir a estudiar en Bellas Artes, una escuela secundaria que tuviera que ver con el arte, ya que a mí me gustaba mucho dibujar y trabajar las cuestiones artísticas. Y ahí se da un cambio en mi vida importante. A los 13 años, cuando entro en la Escuela de Bellas Artes de la Ciudad de La Plata, una escuela que dependía de la universidad, en el año 72 entro a esa escuela, absolutamente politizada, muy movilizada, empiezo a descubrir todo un mundo absolutamente distinto. Mi familia era absolutamente antiperonista y así entré, antiperonista y católica, a la Escuela de Bellas Artes. Y ahí el mundo se me fue presentando distinto. Y con ese compromiso que yo tenía con el catolicismo, con los pobres, con los humildes, yo siempre recuerdo cuando en una de las tantas infinitas charlas de política que se daban en todo momento, que era lo cotidiano hablar de política y de las transformaciones y de la revolución, me doy cuenta que podía no haber pobres. O sea, con esa simplicidad que lo vi, que me lo trataron de explicar, que de acuerdo a que si uno trabajaba en la política y se cambiaban las cuestiones políticas, esto que yo hacía de ayudar, teníamos que transformarlo de otra manera para que no haya pobres. Y eso a mí me estalló la cabeza, fue revelador. Tenía 14 años, ¿no? 14, 15 años, 14 años. Y dije, yo quiero eso, yo quiero trabajar en eso, en que no haya pobres. Y entonces toda esa fuerza que ponía de colaborar en la iglesia y demás, la empecé a poner en las prácticas políticas que empezamos a interpretar en aquellos años. Que eran variadas, que eran jornadas solidarias, que eran lecturas, que era ayudar a un barrio, que era ir comprometiéndose más con la realidad. Lo que pasa es que la realidad que empezaba a tocarnos era una realidad muy violenta. Y esa sí es más difícil de interpretar. La militancia es dejar de pensar en uno mismo para ir pensando en forma permanente en el otro. Es correrte vos del eje central y pasar a ser un grupo, pensar en lo colectivo. Y a mí eso, hasta el día de hoy, me sigue enamorando. Momentos difíciles donde de pronto vos, que tenías una vida cargada de sueños, de militancia, de compromiso, no tenía un lugar donde dormir porque te buscaban hasta debajo de la cama, digamos, ¿viste? Cuando nos van a secuestrar a nosotros en nuestra casa, a mi hermana y a mí, nosotros ya no estábamos ahí. Y como no estábamos, le llevan a mi papá. Y ella le dice, si hay que canjear nuestra vida por nuestros hijos, no vaya a dudarles. Empezamos con una rutina de recorrer seccionales de policía, de recorrer la jefatura, los juzgados presentando habeas corpus. Y después, cuando en diciembre del 76 los legalizan y ya no estuvieron clandestinos, conformamos la comisión de familiares pidiendo por dos ejes
que teníamos en la lucha entonces, que era la libertad de todos los presos políticos y la aparición con vida de los detenidos desaparecidos. No había lugar para reunirnos, el momento que decidíamos las cosas era el colectivo. Llevaban cada vez más lejos a los presos justamente para romper el vínculo con los familiares, teniendo en cuenta que la anteúltima cárcel que estuvieron fue en Rawson. Y Germania es todo. Cuando lo apretaban los militares, ella no se quedaba muy callada, digamos, ¿viste? La apretaban, ¿viste? Que tus hijos son terroristas. Y él le decía que no, mis hijos son peronistas. Mis hijos son peronistas. Para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. ¿Te imaginas después de 6 años de estar preso, un poco más, nosotros nos trepamos a esas rejas en Villa Devoto? Yo estaba en el piso 3 y desde allí mirábamos la calle y nosotros los veíamos venir a la gente gritando, ¿viste? Había cientos de personas y entre ellos estaba Germania también. Estaba Germania, Amelia y un grupo de familiares de acá. Fue un momento inolvidable, ¿viste? Fue de esos momentos que perdurará toda la vida, ¿viste? Porque eso nos dio la fuerza para seguir y por otro lado sentir que no estábamos derrotados. Entrando a la década de los años 80, el régimen militar comienza a debilitarse. Una posible recuperación de la popularidad podría haber sido la victoria sobre Inglaterra en el conflicto bélico de las Islas Malvinas en el año 1982. Pero la derrota argentina precipitó la caída de la junta militar que gobernaba el país.